Shalom, shalom, amada familia, muy buenas tardes, bendecidos seamos todos. De esta manera le damos muchísimas gracias a nuestro Padre y para ello pues vamos a ponernos en pie y vamos a estar entonces orando pues al Padre, dando gracias y de esta manera siempre, como siempre, encomendándonos a Él y manifestándole también nuestro gozo. A ti, Padre, sea la gloria y la honra, a ti llegamos, Señor, esta hora de la tarde, después de haber iniciado pues con la ofrenda de la tarde. Te damos muchas gracias, oh Padre, por permitirnos pues una vez más, Señor, estar acá en esta jornada de la tarde. Agradecido de ti, Señor, cada uno de tus hijos. Oh Señor, cada día estamos más nutridos, Padre, con recursos, con todo lo que representa tu provisión, Señor. Bendito seas, Padre, por todo lo que ha sido pues este día, especialmente pues hoy en la mañana, con todo lo que ha sido la administración de tu palabra, con todo lo que ha sido el recuento, Señor, de los procesos de nuestro amado Yedael, Señor, nuestro Moré, todo un cúmulo de procesos, Señor, que tienen mucho para cada uno de nosotros, Señor, que hemos de seguir nutriéndonos de todo ello, porque sigue siendo tu provisión, no solo para Él, sino para cada uno de tus hijos que hacemos vida acá como familia, como congregación, y todos aquellos padres que de alguna manera pues se sientan identificados. Oh Señor, pues sabemos que cada uno, pues como seres humanos, tenemos nuestra sensibilidad y de ahí, pues Padre, que todas estas cosas nos identifican y que verdaderamente, pues, damos la gloria y la honra a ti, Señor, que en medio de las cosas, Señor, que muchas veces se toman como normales, seculares y comunes, Señor, extiendes tu mano poderosa y sobre todo tus milagros maravillosos, Señor. Así pues, en esta tarde sigamos gozándonos en tu presencia, dándote gracias, Padre, por la oportunidad de vida, por la oportunidad de salud y por la oportunidad maravillosa de estar presentes, de estar activos y poder estar, Señor, pues en este gozo que represente este día, marcando la pauta, Padre, como hijos, evidenciando, Señor, que respetamos, que valoramos y que es importante, Señor, para nosotros, que es determinante, que es con gozo, con alegría, poder, Padre Santo, pues apartarnos para ti en este día santo de Shabbat, Señor. Muchísimas gracias por cada uno de los integrantes de esta comunidad, los justos de las naciones. Gracias por los que están presentes, por los que están en camino, por los que están en casa, Señor, y los que están a distancia. Que siga siendo tu mano poderosa extendida para bendecir, prosperar y fortalecer, Señor, la fe, la constancia, la dedicación y el compromiso para contigo, Señor. Una vez más, Padre, gracias damos por cada uno de los casos, Señor, que tú sigues tratando y que cada uno pues nos estamos agradecidos y entendidos, Padre, de toda tu bondad maravillosa en gracia y derramada en favor de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias pues, Padre, que sigamos estando en tus manos y que nos sigamos gozando en tu presencia en todo este entorno de lo que representa Shabbat, tu día santo, Señor. Por los méritos de tu hijo amado Yoshua, gracias damos, Padre. Amén y amén. Bueno, muy bien, podemos tomar asiento. Bueno, amados, cada día el Señor nos bendice, hoy nos ha bendecido grandemente, creo que cada uno verdaderamente identificado estamos con todo lo que ha sido toda esta vivencia maravillosa. Entendemos pues que son procesos y que bueno, que esos procesos han tenido y no dejan de tener siempre pues todos esos puntos de aprieto, de dolor, de aflicción. Pero bendito sea el Señor, que el Señor nos guía y nos bendice en todo ello a pesar de. Bienvenidos a los que están llegando, que el Padre les arrope y les bendiga, hijos e hijas. Estamos verdaderamente como cada Shabbat agradecidos por lo que es cada jornada que el Padre a bien nos permite. Bueno, ya mi esposa, que es la que ha estado convaleciente, esta semana se le presentó un cuadro de una infección y bueno, está como medio dudosa la cosa. Sin embargo, porque está entre virus, dengue, cosas, ese tipo de cosas, gloria al Padre que desde ayer para acá, de anoche, pues ya ha estado bastante equilibrada. Gracias al Padre, pues yo en el día ha estado muy bien también en ese sentido, con tratamiento, con cuidado. Y bueno, orando al Padre pues que se siga derramando en gracia, ¿ok? Y bueno, este servidor sigue también en ese tratamiento en las manos del Señor, siempre buscando dirección de Él, de hacerlo más viable y también de optimizar
todo aquello que se llama recursos y opciones o posibilidades. ¿Okay? Uno en todo esto encuentra, bueno, y bien lo contaba el More en la mañana, el médico pues no está viendo si tienes o no tienes, sino lo que hay que hacer y hay que hacerlo. Entonces, bueno, uno queda como en shock y viendo entonces cómo se maneja para ver qué es lo que es más viable o qué es lo que se puede o qué es lo que es el deber ser y lo que hay que hacer a uno no queriendo y no pudiendo. A veces hay que romper barreras. Y bueno, en eso creo que nos movemos todos cuando entramos en fases, en situaciones que se tornan pues, bastante complicadas y que tienen que ver con la salud, con la emergencia. Total que en medio de todo, pues sabemos que el Padre tiene control de las cosas, pero la condición espiritual, la sensibilidad espiritual, la fe, es el oro que importa, que pesa en situaciones tan complejas como esta, que siempre vemos en grande, y es así, los milagros y lo que el Padre obra, pero en el correr o en el proceso se pasan fases muy duras, ¿me entienden? Esa condición humana y de alma y de sentimientos y de lo que llamamos almas vivientes, que bueno, que son parte de un proceso que no lo podemos evitar, pues, porque somos humanos. Y esa condición humana, bueno, tenemos que asociarla y fortalecerla con la condición espiritual. Y por eso es tanto énfasis que se hace al Señor de esa búsqueda, ¿verdad? Porque tenemos siempre los altibajos. Hoy terminamos una parashá y hemos venido de una parashá de porciones muy especiales en el sentido de elementos sustanciosos, elementos de gozo, ¿verdad? Pero de repente caemos en una, como dice, de pecado, de catástrofe, bueno, como la que se abrió hoy, ¿verdad? Para el próximo Shabbat, se abrió una parashá que desfasa un poco todo lo que venía, como que venía muy bien, ahora caemos en un hoyo, y así es la vida, ¿me entiendes? Así son los procesos, ¿me entiendes? Entonces, y todo eso, pues, tenemos que estar entendidos de que realmente, pues, no estamos exentos a todo ello, ¿ok? Pero por ello, entonces, esa condición espiritual, que es oro, de veras, conciencia de nuestra condición humana y de nuestra condición también espiritual, porque por algo somos hijos y por mucho es que tenemos que marcar la diferencia, ¿ok? Muy bien, hablando de los casos, bueno, saludamos, y disculpen que no lo he hecho, saludando a los que están allá en la cámara, ya los de aquí estamos saludados. En caso de salud, mi mamá tuvo una recaída ayer también, bueno, una descompensación, también está en un proceso de un tratamiento también. Y bueno, esta cosa, como yo comentaba con una hermana en la mañana, que bueno, que en la condición de nuestros viejos y nosotros, pues que de alguna manera no nos llamamos viejos muchas veces, pero estamos ahí en esa cola, que tenemos que cuidarnos porque las condiciones son diferentes. Pues bueno, mi vieja tiene 88 años, ya para 88, bueno, y con todo un historial que más vale sigue siendo un milagro maravilloso con toda la fortaleza y toda la vivencia que tiene. Pero cuando hay un toque, entonces prende las alarmas. Entonces ayer, bueno, yo estaba en Maracaibo y me llama mi hermana o anuncia a mi hermana por el grupo, bueno, lo que estaba pasando. Mi mamá estaba de la noche anterior, tuvo una fase donde, bueno, se descompensó y tuvo que sacarla de allá del monte, que no es fácil en el sentido que es a distancia. Y bueno, todos son elementos pues que mueven la mata, ¿ok? Entonces, bueno, gracias al Padre no era... era una bada de azúcar, algo así, que ligada a cosas pues que tienen que ver con su edad, con su condición y con tratamiento también que está tomando, que también pues de alguna manera pues están influyendo, pues. Pero sigue siendo una condición también de salud que le pido por favor oración por ello, ¿ok? Tenemos el hermano Tito, que está bastante recuperado también. Eitan y Salomé, que también estuvieron con una virosis, pero fuertísima, sobre todo Eitan, y ya también está bastante aliviado ya, gracias al Señor. Total que esos son los casos que vale la pena, pues, o bien, pues, debemos anunciarlo para que los tengamos presentes.
Y bueno, del caso de nuestro Moré, bueno, todos conocemos eso y hoy vimos mucho más detalles de lo que es la obra maravillosa de nuestro Padre Celestial. Entonces, todo esto, amado, cuando nosotros sumamos todo esto, lo que vimos en Hanukkah, los testimonios, entonces todo esto va, como dice, creando lo que llamamos capas de provisión del Padre, oportunidades que el Padre nos da de nosotros apercibirnos de los tiempos que estamos viviendo y de que el Padre no se detiene, que el Padre no deja de bendecir. Entonces nosotros tenemos que tomar provecho de todo esto, como siempre nos voy diciendo, de fortalecer nuestra fe y nuestra identidad. ¿Okay? Hay un mundo verdaderamente pues, que está desordenado y en estas épocas se pone como que, bueno, muy exagerado, excesivo, pero es cosa que no podemos nosotros ni hacer nada y mucho menos darnos mala vida en ese sentido, ¿verdad? Donde tenemos que enfocarnos es en la responsabilidad que nosotros tenemos de ser perseverantes y de esta manera pues marcar la diferencia, marcar la pauta. Y para eso, bueno, tenemos que entonces que estar alineados y una de las cosas maravillosas que el Padre ha determinado y que ha creado ha sido esta oportunidad maravillosa de este día de Shabbat, de gozarnos, de entregarnos a la causa del Señor y lo que llamamos apartarnos de este sistema y centrarnos en esa provisión y en ese encuentro con nuestro Padre Celestial y la de los unos a los otros. Valorar esto, ¿ok? Entonces eso es tan valioso, amado, y que cuando nosotros vemos, yo veía al Moré, bueno, y uno se identifica porque, bueno, los procesos enseñan eso, que lamentablemente, pues, los procesos vividos marcan, ¿me entiendes? Pero no está descabellado porque encontramos en la Torá y en lo que llamamos los escritos apostólicos, como el apóstol hace tanto énfasis en lo que pasó allá atrás, en el desierto, porque sigue siendo el ejemplo para nosotros. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál fue el resultado? Y bueno, para nosotros no va a ser diferente, ¿sí? Hacemos lo mismo, ya sea para bien o para mal. Total que en ese sistema de aprendizaje y todas estas vivencias, entonces se van acumulando información y recursos que han de ayudarnos a marcar la diferencia y a fortalecer la identidad como hijos, como creyentes y esperanzados en esa promesa de nuestro Padre Celestial. En medio de todo hemos tenido pues unas semanas, como fue la semana de Hanukkah, maravillosas, oportunidades para aprender, para despertar y para fortalecer la condición espiritual. Y con ello refortalecer la identidad como hijos. Debemos pues manifestarlo con todo un agradecimiento a nuestro Padre por sus bondades manifestadas a favor de cada uno y muy especial pues en cada uno de los casos de las familias que han venido pues estando en toda esta ruego al Padre y situaciones difíciles, como fue el caso de nuestro hermano Menajén también, muy conocido por nosotros y muy sensible a todo eso, pero como vimos y como vemos los milagros del Señor, ¿okay? Yo soy lo que digo, bueno, cuando uno ve todos estos testimonios, uno se ve pequeñito, muy mínimo, ¿verdad? Y bueno, y eso es bueno, ¿ok? En el sentido de valorar realmente la obra maravillosa de nuestro Padre Celestial, porque no es la cosa que ve, bueno, yo veo al hermano Menajén y con toda esa fortaleza, mira, me maravillo en el Señor. Yo digo, bueno, yo no aguanto eso, ¿verdad? Esa situación, bueno, el proceso de la cura. Pero claro, uno dice eso en frío, ¿me entiendes? Pero cuando el hecho está, hay que, como dice, llenarse el corazón. Pero en frío y humanamente, pues, no nos vemos ahí, ¿ok? Pero no estamos exentos de eso y de muchas cosas que tienen que ver con ese valor, con ese coraje que del Padre surge y fluye en la medida que nosotros estemos apegados al Padre y toda su obra maravillosa. Entonces, todas estas cosas son elementos que se suman cada día para ayudarnos que en esos procesos nosotros podamos, como dice, fortalecer nuestro nivel espiritual y nuestro nivel de revelación en cuanto a la provisión de nuestro Padre Celestial. En gran manera, pues la mano poderosa y milagrosa de nuestro Padre, con un llamado a que cada uno de nosotros sintamos dentro de los propósitos del Padre para alimentar nuestra conciencia y para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en la obra de nuestro Elohim, de todo lo que Él, atendiendo a que Él es el que sabe, lo puede
y conoce todas las cosas, ve todas las cosas, el que tiene todo bajo su control. Cuando oímos los maravillosos testimonios, nos vemos a nosotros mismos muy pequeños y pensamos que nosotros no aguantaríamos, no soportaríamos, no nos vemos ahí. Entonces, nos vemos como que no es para nosotros. Entonces, todas estas cosas nos enseñan, bueno, que en frío, pues nadie desea estos momentos, pero al llegar, el Padre va a estar ahí. Debemos pues aprender que son esos momentos que la mano de la misericordia del Padre obra en nuestro favor. Son los momentos del verdadero oro espiritual, la fortaleza, la evidencia de quiénes somos y de quiénes estamos llamados a ser. Entonces se evidencia en estos momentos y no nos hace súper, no nos hace más que los demás, sino que nos ayuda a que el nombre del Padre sea glorificado y que podamos ser todos ministrados, fortalecidos en la fe. Entonces, todas estas cosas son bien importantes. Vamos a dividir la palabra en 1 Corintios y esto sería, como dice, el llamado de cada uno de nosotros a que en esa condición de que no estamos exentos, entonces también tengamos presente los dichos del Padre, su palabra. 1 Corintios capítulo 10. Toda una palabra que siempre le invito a leerla toda, ¿ok? Para tomar todo el contexto del tema a tratar o tratándose. Cuando leemos esta palabra y vemos el capítulo 10, voy a leer rápidamente la primera parte, habla de atrás, de afuera, del pasado, ¿ok? Y esto es muy emblemático en la Biblia, muy importante, que nosotros aprendamos a mirar hacia atrás como una referencia. Bien lo hizo Esdras, lo hizo Nehemías. Cuando encontramos al libro, a la convocatoria de Hanukkah o en la festividad de Hanukkah y lo que fue todo el recontar de la vida y el desenvolvimiento en los tiempos de Hanukkah, los macabeos, nos damos cuenta que fueron atrás buscando esa fuerza, buscando ese ánimo, esa inyección que necesitamos, que viene en bien de nosotros, en medio de situaciones difíciles, ¿ok? Cuando leemos Hebreos 11, bueno, nos encontramos que es el Padre a través del apóstol moviendo, haciéndonos ver, y nos hace ver ahí todas las grandes batallas, todos los grandes logros de hombres que aguantaron la pela, hombres que resistieron, que fueron fieles y que están ahí como resultados de la fe, de ese fortalecer la fe. Voy leyendo y vamos a centrar, la cita está en 11:13 del capítulo 10, pero voy a enlazarlo con lo que es los primeros versículos. Y dice el apóstol, verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos, fíjense, esta palabra todos se repite, ¿verdad? En esta cita, ¿ok? En este capítulo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, y cuando habla de nuestros padres está hablando de tiempos del desierto, de los patriarcas y todo lo que son los que nos han antecedido, que han marcado la pauta en la historia bíblica. ¿Ok? Que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y esto tiene que ver, amado, con el recetario, con el menú, que es el mismo. Todos estamos llamados, amados, a recibir la misma medicina y a corresponder también en ese nivel, en esa demanda. ¿Ok? Pero todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y eso tiene que ver entonces que no estuvieron ajenos a cosas tan maravillosas como fueron esos momentos allá en el desierto. Y en Moisés dice, todos fueron, otra vez vuelve a repetir, todos fueron bautizados o purificados en la nube y en el mar. O sea, no estuvieron exentos. Y eso nos identifica a nosotros, amados. No estamos exentos, no estamos ajenos a la obra del Señor, a su esperanza, a sus promesas, a su llamado. Y a ese énfasis que encontramos en la palabra y que repetimos acá como siervos del Padre, de las cosas que están en la palabra, para que nosotros las marquemos también en nuestras vidas y hagamos de ella vida que signifique y que sea lo que llamamos significancia para el Padre y para la obra. Y todos, dice, comieron del mismo alimento espiritual. Todos. ¿Ok?
del mismo alimento espiritual, que no hay otro. Y luego dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque vivían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. ¿Ok? Entonces no está nada descabellado ni nada desfasado con lo que nosotros tenemos hoy día. Estamos hablando de lo mismo, amado. ¿Ok? Entonces ese todos hoy también nos identifica a todos. El Padre nos está llamando a todos. ¿Ok? Y sigue diciendo, pero Adonai pero Adonai no se agradó de muchos de ellos. Aquí empieza a hablar de porciones. Todos recibieron todo, pero aquí hay unas excepciones, lamentablemente. Que usted y yo, amado, no seamos de las excepciones, sino que seamos de aquellos que se unieron al llamado. Dice, pero Adonai no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y ya sabemos en detalle todas estas cosas a través de la Torá. Lamentable. Tuvo que ver con eso de no escuchar la voz del Señor. Y todas esas cosas, dice, sucedieron, y aquí viene entonces el punto, ¿verdad? Y todas esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y ese nosotros lo vamos a ver repetido también. Para nosotros, para que no seamos conducidos o codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, tal está escrito. Se sentó pues el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a divertirse. Y luego dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Y luego dice, ni tentemos al Mesías. Esa palabra tentada, hermano, tiene que ver con la palabra que está en Números capítulo 21, versos 5 al 6, donde ellos dijeron que estaban hartos, cansados de ese maná. Nos tiene harto. Entonces, cuando vemos esa expresión, ese comportamiento, fue desfasado completamente. Entonces, no es posible esa actitud de unos hijos del Señor, provistos de tantos milagros. Entonces, y esos nos queda como espejo cuáles fueron las consecuencias que no se dejan ocultar, que hoy no es diferente, hoy es igual. Si nosotros fallamos, las consecuencias se van a dar. Entonces, al lado de todos los milagros, amado, que el Padre nos está dando, todo este recurso maravilloso, tiene que haber vidas comprometidas. Y los milagros, la obra que el Padre va haciendo en nuestra vida, lo que nos llama es a mayor y mejor compromiso cada día. Porque no es lo que llamamos, como dice, de gratis. Tiene que ver con una correspondencia en compromiso. Uno lee, amados, y lo hemos leído en otra oportunidad, de Juan capítulo 5, donde el Señor levanta a aquel hombre que estaba postrado por 38 años, y en el verso 14, después que ya se quedó, como dice, el alboroto, y quién lo había sanado, él no supo quién era, y los judíos, los que perseguían al Mesías, pues quedaron intrigados, porque a ellos no les maravilló el milagro de un hombre de 38 años que estaba postrado, sino que se enojaron, porque lo había hecho en día de Shabbat. Entonces, absurdo, pero así pasó. Está plasmado ahí. Pero hay algo que dice el Mesías en el verso 14, y yo quiero que lo busquemos para que lo recordemos, por favor. Yohanan capítulo 5, verso 14, por favor. Vamos a buscarlo y lo leemos. A un hombre que había sido sanado y que tenía 38 años en una condición, como dice, postrada. ¿Okay? Y fíjate lo que dice ahí en ese versículo. Alguien, el primero que lo tenga, lo lee. Con sonido, por favor. Yohanan capítulo 5, verso 14. ¿Qué tan peligroso es realmente, como dice, menospreciar la provisión del Padre? Los recursos que nos da. Ajá. Bueno, hágalo usted, hijo. Digo yo, no sé. Ajá. Yohanan capítulo 5, verso 14. Después de esto, el Mesías encontró al hombre en el templo y le dijo, mira, ahora has sido sanado, deja de pecar
o podría ocurrirte algo peor. Eso suena como muy cortico, pero cuando le ponemos la lupa, amados, nos encontramos que el Mesías está hablando algo muy serio, demasiado serio. Porque si un hombre que tiene 38 años, en una condición nada favorable, y el Mesías todavía le dice que podría llegar a algo peor, entonces imaginémonos, ¿ok? Y tiene que ver con la desobediencia, ¿ok? Los milagros, la obra, el milagro que el Padre hace, amado, no es, como dice, para menospreciarlo, para no resaltarlo. El hecho que lo contemos, bendito sea el Padre. Pero eso nos llama a un compromiso mayor, a todos. Porque lo ha hecho, si vemos en Juan capítulo 11, también habla de lo que fue Lázaro, la resurrección de Lázaro, que también habla donde el Mesías dijo, esto no es para muerte, sino para que el nombre del Eterno sea exaltado, glorificado. Entonces tiene propósitos, todos estos procesos de milagros, y que nos llama a enseriarnos cada día más, a amar más al Padre, a servirle mejor, y hacerlo con dedicación cada día. Y darnos cuenta verdaderamente, amado, que el Padre se glorifica cuando nosotros correspondemos en esta obra maravillosa que el Padre hace. Entonces, esa palabra que está ahí es una amenaza muy fuerte, una tentativa, amado, peligrosa. Y lo dice nuestro propio Mesías, a un hombre que había recibido un milagro y que, bueno, por lo que se entiende, estaba como light. Como dice, no ha pasado nada, tuve suelta. O una coincidencia, una casualidad. Y en la palabra que se habla ahí, bueno, es que la cosa es en serio. Bueno, y eso no deja de tener hoy día lo mismo nivel. Cuando en Giovanna dice es para que sea glorificado el nombre eterno, entonces los milagros que recibimos, que vemos, que vivimos, son, hermanos, para que se glorifique el nombre del Eterno. Y nuestras vidas deben corresponder a eso. De ahí entonces, amados, que agradecidos del Padre por todo esto, pero también comprometidos cada día más, dispuestos a tomar ese fuego, a tomar esa fuerza, ese ánimo para inyectarnos del Padre y elevar nuestra condición espiritual, nuestro nivel espiritual y nuestra acción de hacer y planificar para el Eterno. Entonces, cuando vemos el verso 8 aquí, hablando de la palabra que está en 1 Corintios, estos hombres dijeron allá que estaban cansados, hastiados de ese maná. Imagínense que fue la expresión que se ve en algunas versiones, de ese maná, despectivamente y groseramente. Entonces son cosas que se suben de tono en gran manera, pero tienen que ver con comportamientos a no ir a fastidiarse por las cosas del Señor. Entonces, las repeticiones son necesarias dentro del plan del Señor, amado, porque lo que no se repite se tiende a olvidar. Entonces, la repetición es importante para tenerla fresca. Y de ahí la palabra recuerda, recuerda, recuerda. Recuérdate el día de reposo para santificar al Eterno. Ni tentemos al Mesías como algunos de ellos lo tentaron y eran destruidos y fueron destruidos por la serpiente. Ahí surge entonces el caso de la serpiente. Después viene la contraparte también por la misericordia del Padre. Pero hubieron hechos, evidencias de los resultados de la desobediencia y de lo que es la demanda de nuestro Padre Celestial. Y dice, ni murmuréis. Viene nombrando tales cosas, ¿verdad? Como la idolatría. Habla de la fornicación espiritual y en todos los aspectos. La murmuración. Y habla, el verso 10 dice, ni murmuréis tal como algunos, ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Cosa que también lo hemos visto y lo estamos viendo fresco, ¿verdad? En la parashá recientes, de cómo todas esas cosas van hundiendo el barco. Y llega un momento en que el agua, y hemos dicho, hemos aprendido que el agua que hunde el barco no es la de afuera, no es la del mar, la del gran río, es la de adentro la que ahoga y hunde el barco. Entonces está en nosotros el problema, pero está en nosotros la solución, adoptando el alimento de nuestro Padre Celestial. Centramos en 11:13, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo otra vez, y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado a los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme,
mire que no caiga. O sea, no estamos exentos, amados. Son momentos difíciles. Yo creo que entendamos, amados, que nos gozamos con todas estas cosas, pero en los detalles, amados, hay momentos muy difíciles, de mucha lágrima, de mucho desespero, de mucha perturbación. Nuestro Moré, lo saludamos, hermano, Yocabé, Ruth y todos, verdaderamente nos gozamos en gran manera, amado, y que seamos parte de esto y que el Padre se haya glorificado en gran manera. Pero hay cosas verdaderamente que conllevan, que son verdaderamente el proceso, durante el proceso, los detalles del proceso, que tienen que ver con el ser humano, con esa condición humana. Y eso no podemos, como dice, tomarlo como poco. Tenemos que verdaderamente todos trabajar en función de que el nombre del Eterno sea glorificado y nuestras vidas bendecidas. Instrumentos de la obra del Señor. Entonces, y dice el verso 13, no os ha sobrevenido ninguna prueba. Y aquí está algo maravilloso. Porque aquí cuando humanamente decimos, mira, yo no hubiese aguantado, yo me hubiese desmayado, y empezamos a crear lo que llamamos unos escenarios que son supuestos, ¿ok? Pero que por lo que nos conocemos humanamente, pintamos panoramas o plantamos o plasmamos situaciones, escenas que no nos vemos ahí. Nos vemos desmayados, no puedo, derrotados. Pero cuando apreciamos la palabra, valoramos la palabra, amamos al Señor y estamos comprometidos con el Señor, entonces podemos oír al Señor con esta palabra, que no hay cosa que sobrepase. Yo, y vuelvo a repetir, mi hermano Menajén, a quien saludamos y bendecimos, hijo, yo veo, todas esas cosas y estar en esa condición, porque estamos hablando el escenario a veces lo vemos y no vemos todos los detalles, pero no es nada fácil, amado. Cuando te están, como dice, raspando, como dice, sin contemplación y sin dolor del otro, porque es necesario. Y si vamos al caso de dónde nace, algo tan sencillo, que fue una candela de 20 segundos, pero se tornó una situación difícil. Que de alguna manera uno pudiera descalificarse o calificarse cuanto a la primera doctores que lo vieron, ¿verdad? Que fueron sencillos viendo el caso, ¿verdad? Y eso, lejos de perjudicar de alguna manera, ayudó. ¿Por qué? Porque la hermana estaba sola, era poco lo que tenía ahí, y si le pintan la situación como se tornó después, hubiese sido quizás mucho más difícil. Y el Señor llevó un proceso que aún llegó aquí al hospital, y también fue, como dice, leve de primera, y después ya empieza a crecer la inquietud y también la demanda del caso, ¿ok? Pero los procesos se dieron para bendición en este caso, ¿verdad? Porque si desde el comienzo entra el desespero, las decisiones quizás hubiesen sido diferentes. Pero fíjese entonces cómo fluye. Yo sé aquí donde cabe la palabra, el Señor no pone cargas más de las que podemos soportar. Quizá yo diga, y a lo mejor yo no puedo soportar eso, pero fue el hermano Menajén quien pasó por este proceso, y el Padre se glorificó en gran manera. Pero ninguno estamos exentos, pero lo que sí debemos estar seguros es que el Padre dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es el Elohim, que no os dejará ser probado más de lo que podéis soportar. Confiando en el Señor, hijo. Nadie quiere pasar por estas pruebas, por estas situaciones. Nadie, amados. La salud es una de las cosas más preciosas que debemos tener o valorar. La semana hablaba con mi sobrino que estaba como quejándose. Que llegó diciembre, no tiene trabajo ahorita, no ve que hay trabajo y que se quieto. ¿Está sano? Sí, bendito sea el Padre. Y le conté un poquito no es que le conté, sino él conoce mi situación y yo tengo con muchas limitaciones por acaso de salud, porque la salud es algo maravilloso y si usted la tiene, hijo, dele gloria al Padre, gócese más vale, ¿ok? Ahorita no tiene, pero mañana va a tener, pero dele gracias al Padre por la salud. Y así nosotros, amados, gracias al Padre por las condiciones de salud, que a pesar de los achaques, de las situaciones,
Mi esposa está en un quebranto, te saludo, mi amor, bella, bella, está ya conectada. Bueno, pero hay cosas que llevan a inquietarnos y a trabajar rápido, porque se trata, como yo le digo a mi esposa, nosotros no tenemos 20, y si tuviéramos 20 humanamente también somos frágiles, pero con más ventajas si se quiere. Pero nosotros de alguna manera tenemos que cuidarnos mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las condiciones son diferentes, tenemos desgaste. Entonces, todavía no sabemos exactamente qué está pasando, ¿verdad? En el cuerpo de mi esposa en ese sentido, en el organismo, pero hay cosas ahí que se han sumado. Una condición de gripe fuerte, de esa famosa gripe que no es ninguna gripe, que es más que gripe. Yo apenas ahorita todavía me queda una carraperita por ahí. Entonces, bueno, se le ligó a ella con una infección, una cuestión que le produjo un escalofrío bastante fuerte. Y bueno, entonces se une una cosa con la otra. Entonces, nuestra edad, nuestra condición, bueno, va a restar, ¿ok? Y podemos ser, como dice, afectados rápidamente. Una descompensación, mano, es muy lamentable y muy violenta. Mi hermano Ercana, bueno, correr, ¿verdad? Una situación porque estaba escapándose la vida, la sangre es la vida, y bien lo dice la Torá. Entonces, bueno, porque tiende a descompensar rápidamente. Entonces, ahí tenemos a nuestra hermana Karina, ¿verdad? Bueno, está en una condición que ya estamos hablando de 2 semanas, que nosotros sabemos. Entonces, una condición lamentable, seguimos orando por ella, que está en proceso, estudios y todas esas cosas. Un derrame, una cuestión que la transfunden o la hacen transfusión y la cosa no se nivela, ¿ok? Eso es preocupante en gran manera e inquietante porque tampoco se puede descuidar ni inventar. Hay que dar los pasos que hay que dar y pedir dirección del Señor y también los recursos, amados, porque todo se mueve con dinero, ¿ok? Entonces, cada uno entendemos lo difícil que son estas cosas, pero el Padre dice que no nos va a llevar más allá de lo que podemos soportar. Y eso es valioso, hermano. Pero que sea nuestro Elohim, ese que amamos, que servimos, que honramos, que glorificamos, que nos entregamos a su causa. Y eso es ahí donde tenemos la condición y la fuerza espiritual, amado, para poder ser ministrados y poder entonces ser un instrumento de bendición en medio de los procesos, en medio de las situaciones adversas. ¿Ok? No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es el Elohim que no nos dejará ser probados más allá de lo que podéis. Antes bien dice, juntamente con la prueba proveerá también la salida para que podáis soportar. Condición de hijo, amado, ¿ok? Esto es tan importante, esa cobertura del Padre, que la decidimos nosotros. Que permanezcamos ahí y depende de nuestra fe, nuestra confianza y nuestra dedicación al Señor, nuestro temor verdadero y nuestra sensibilidad espiritual. No le demos chance al enemigo, ¿ok? Nunca, amado, y lamentablemente muchas veces suele oírse que no tenemos tiempo para el Señor. Para lo demás sí, y el Señor lo quitamos de la agenda. No saquemos al Señor de la agenda, es el primero que debe estar. Me ocupo de muchas cosas, pero el Señor le pido permiso y el Señor me conoce. A veces usamos argumentos que no tienen peso para justificar por lo que llamamos un permiso del Señor que me lo doy yo mismo, no el Señor. Entonces ahí tengo que tener el equilibrio o la balanza equilibrada, valga la expresión. Y entonces tiene que ver con conciencia, tiene que ver con sensibilidad y con amor a esta causa del Señor y a esta provisión del Padre a través de su palabra preciosa. Los testimonios que tienen que ver con hechos, procesos, acontecimientos, son ejemplos para que todo aquel que sea apercibido, para cada uno de los que tenemos la oportunidad de escuchar y de vivirlos, porque pueden ser los dos casos, nadie está exento de pasar por procesos de alto nivel. Cada uno estamos expuestos a consecuencias y a circunstancias difíciles, y valioso en gran manera para el creyente es la fuerza espiritual, que tengamos presente siempre que nada está fuera del control de nuestro Padre Celestial. Amén. Pero a conciencia, amados, ¿ok? Porque si nosotros no estamos alimentados, fortalecidos espiritualmente, el terror, el miedo va a ganar, va a tomar cabida.
y lejos de glorificar al Padre, entonces lamentablemente pues, como dice, le damos chance al enemigo o a la carne o a los sentimientos. Por eso entonces es que es tan valioso, amado, todas las cosas o los consejos que el Padre nos da. Cuanto mayor convencido estemos de esto, mayor confianza tendremos en nuestro Padre Celestial, como nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como bien lo expresa el salmista en Teilín 46:1. Él es nuestro auxilio en las tribulaciones. También, ¿de dónde vendrá mi socorro? Teilín 121. Entonces, esas no son meras expresiones, amados. Cuando usted estudia los detalles de ese salmo, de alguna manera hay luces ahí que nos llevan al nacimiento de esa palabra, que identifican, y sobre todo al rey David, en condiciones verdaderamente donde la piel humana, el miedo, el terror le acosa, donde está acosado. Y bien sabemos a través de la palabra y todo lo que son documentales de la vida difícil que fue del rey David, en esa persecución constante y perseverante y como dice, enfermiza, que él le conllevó, en este caso, su papá espiritual, el rey Saúl. Entonces, todas esas nacieron, amados, de momentos difíciles, ¿ok? Y están ahí para nosotros, como esa fuente maravillosa de aprendizaje y de alimento. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo mundo, en las mismas condiciones, desventajas y acosos. Entonces, si nos alimentamos de la palabra, y por eso es el énfasis siempre, amados, debemos revisar la palabra y aprender. Y por eso la Biblia habla de lo que ocurrió como ejemplo, se escribieron, se dejaron. Por eso en Hebreos 11, con una historial de hechos, acontecimientos y vidas en aprieto, pero vidas resaltadas, glorificando el nombre del Eterno. Y a eso estamos llamados, amados, a ser instrumentos como ellos lo fueron, para la obra del Señor. Y tiene que ver con nuestra vida diaria y estos momentos de dificultades que debemos estar, como dice, prestos para que el nombre de Eterno sea verdaderamente glorificado. Dice 41:10 de Yehizkiyahu, ¿qué dijo? Yehizkiyahu, Isaías 41:10, no temas, no desmayes, yo te fortaleceré. Te ayudaré siempre y te sostendré. Todas estas expresiones, hermanos, tienen que ver que el Padre está ahí. Y el contexto de la palabra nos va a llevar dónde nace esta palabra, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que hoy vivimos. Que no podemos nosotros, amados, como simples seres humanos, aguantar la pela de este sistema de mundo y de este acoso. Necesitamos el compromiso con el Padre, necesitamos esa fuerza del Señor y esto que Él está prometiendo. Isaías capítulo 41, verso 10. No temas, no desmayes. Yo estaré ahí para fortalecerte, para ayudarte y para sostenerte. ¿Ok? Es muy valiosa pues la garantía que el Padre nos da en su palabra, para que de esta manera nosotros podamos entonces tener confianza, esperanza en la obra del Señor. Teilín 40, lo leía mi hermano Shelomo, a quien saludamos y bendecimos, bienvenido hijo, y toda esa, ¿cómo se llama? Tribu que le acompaña. Dice Teilín 40. Pacientemente esperé a Adonai. Este pacientemente es importante buscarlo en el diccionario y desglosarlo, porque ese paciente no necesariamente es lo que ligeramente a veces entendemos. Tiene que ver con confianza, tiene que ver con aplomo, con coraje, con valentía. Sobre todo, confianza en el Padre, sin desespero. O controlándolo, el desespero, porque es importante, amado, que entendamos que como humanos nosotros no escapamos de todas esas manifestaciones sentimentales, almáticas, y que el Padre nos enseña o nos da herramientas para controlarlas, para que no estén por encima de la palabra, sino que la palabra esté por encima, el Señor esté por encima, y puedan ser la fortaleza en momentos difíciles. Pacientemente, dice, esperé a Adonai,
y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Sentir, amado, que el Padre te oye, bueno, hermano, ganamos la batalla. El Señor la otorgó. Pero en un desesperado, donde no hay oración, donde no hay dedicación, donde no hay remembranza de la palabra, entonces quizás pueden salir cosas que no agradan al Padre. Porque si estoy ante el Padre en clamor, amado, yo tengo que estar en una condición y aspecto como Él es santo. Entonces, de ahí entonces la santidad que demanda el Señor, porque sin ella no olemos bien para el Señor. Dice, me hizo subir del pozo de la desesperación. Y esa es la condición a que llegamos muchas veces, hermano. Con el permiso de mi hermano Moré, una de las cosas, y yo lo dije entre adultos, hoy lo digo veramente, lo que es la condición de esa mordaza o ese grillete que se llamó sonda para mi hermano. Una pareja, una familia, un hogar, en esa condición, amado, eso es algo que no se cuenta, no está, pero está ahí, atrofiando, mortificando, perturbando. Porque no es natural, no es normal para una pareja. Pero bendito sea el Padre, amado. Yo le decía a mi hermano Moré que mi hermano tiene ya 3 años que se operó y todavía está en unas secuelas de la operación de próstata, con la cuestión de urinaria, que es la que muchas veces pues da lata. Y lo volvieron a operar, mi hermano lo volvieron a operar porque se le incrustó un cálculo y bueno, le abrió la vejiga, entonces no le daba retener orines. Y bueno, total que ha sido un poco cuesta arriba, ¿verdad? Entendió que el nivel de él era un poco mayor porque sí, él tenía una afección maligna en la próstata y bueno, pero lo que quiero decir es cómo esto pues, y bien lo dijo el médico ni le supo, o sea, le dio todas las cosas negativas que podían pasar. No le dio positiva, porque bueno, es una manera de preparar también lo que no queremos que se podía dar. Bueno, bendito sea el Padre, que ninguna de esas se dio. Te bendigo, hermano, la gloria y la honra sea para el Señor siempre. Milagro del Señor. Entonces, sin embargo, y bueno, vuelvo a repetir, hermano, usted ha pasado por un quirófano, sigue cuidándose porque bueno, todavía está reciente. Signo maravilloso, la virosis la que también se tomó control y se apoderó del cuerpo de mi hermano y bueno, ha estado dándole lata, pero bueno, gloria al Padre pues porque lo otro ya está superado y esperamos que la virosis también esté superada. Pero eso, el pozo de la desesperación, amado, lo vivimos en situaciones complejas, difíciles, que tienen que ver con el dolor, que tienen que ver con la aflicción, que tienen que ver con la perturbación. Pero de ahí dice la palabra, yo lo saco, el Señor me saca. Lo que nos pasa, hermano, en un momento dado difícil, es temporal, es un momento, es temporal. Esto también, hay una expresión que dice, esto también pasará. Entonces, cuando estamos llenos del Señor, amado, estamos prestos para que el nombre del Señor sea glorificado. Hoy vimos ejemplo vivo de nuestro hermano, nuestro Moré, de lo que es verdaderamente glorificar el nombre del Eterno. Y nos toca a nosotros también tomar la porción que nos corresponde para que sigamos glorificando a nuestro Padre Celestial. Y dice, me hizo subir del pozo de la desesperación. Eso quiere decir que estaba abajo. Del lodo cenagoso, asentó pues mis pies y sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Elohim, la de nuestro Moré y toda la familia y todos nosotros. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Adonai. Temerán. No veamos estos testimonios, hermanos, de cada uno de nuestros hermanos como que, bueno, un momento agradable y bueno. Y qué maravilloso es el Señor. Es para fortalecer la fe, amados. Es para crecer. Y que nos siga dando el Padre la fortaleza, la salud y la disposición para glorificar el nombre del Eterno. Son regalos del Señor todos estos procesos y todos estos milagros maravillosos que de parte del Padre recibimos. De ahí pues, amados, que estamos llamados realmente a seguir creciendo. Cuán bendecido, dice el verso 4, cuán bendecido es el varón que puso en Adonai su confianza y que no mira a los soberbios, hablando del Señor, ni a los que se desvían tras la mentira. Oh Adonai, Elohim mío, has aumentado tus maravillas
y tus designios para con nosotros. No hay nadie comparable a ti. Si los anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. El Señor obra todos los días, milagros maravillosos. Gocémonos con lo que el Padre obra y con esos que de alguna manera lo podemos llamar como muy especiales porque tienen un proceso, una cuantía. Mi hermano hablaba de un año verdaderamente y eso es un año que no fue fácil. Bendito sea el Padre hoy con todas estas cosas maravillosas que estamos viendo, pero centrémonos, amados, que el Padre lo que quiere es que creamos, que fortalezcamos nuestra fe y que no, como dice, recurramos o no incurramos en aquello que puede traer lo que llamamos males mayores, como dice Juan 5, verso 14. Muy bien. Colosenses capítulo 1. Tremenda palabra que está ahí. El centro de todo esto, hermano, se llama Yehoshua HaMashiach, nuestro Mesías. El centro de la fe, el centro, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Colosenses capítulo 1. El maestro por excelencia. Le invito a leer todo el capítulo y leemos desde el verso 9. Leo el 3 para enlazar, del 3 en adelante rapidito. Dice, damos gracias a Elohim, el Padre de nuestro Señor Yehoshua, el Mesías, orando siempre por ustedes, por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en el Mesías y el amor que tenéis hacia todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, cual pusisteis o supisteis antes por la palabra de la verdad del Evangelio, el cual ha llegado a vosotros, y así en todo el mundo está llevando fruto y creciendo como también en ustedes, desde el día que oísteis y conocisteis plenamente la gracia de Adonai en verdad, según lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es fiel ministro de Mesías para vosotros, el cual también nos declaró vuestro amor en el Espíritu. Por esto, y empezamos acá, por esto entonces también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría y todo discernimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda vuestra obra, creciendo en el pleno conocimiento de Adonai, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, quien os rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y ahí está nuestro Mesías Yehoshua en todo el centro, amados. El autor y consumador de la fe. Ahí estás llamado, amado, a centrar nuestra vida en la obra de nuestro Mesías Yehoshua. Obedecer, caminar a aquel que hemos llamado y se llama la Torá viviente. El que derramó la sangre, el que derramó la vida. Y el que vino para revelar la palabra de verdad. Y ahí, amado, pues, toda esta riqueza que hoy tenemos, todo este maravilloso tesoro, tiene solo un nombre y se llama nuestro Mesías Yehoshua. Así, amados, le damos pues la gloria y la honra a nuestro Señor. Gracias al Padre le damos por cada uno de todos estos resultados maravillosos y seguimos en la expectativa, amado, de la obra maravillosa de nuestro Padre que va a seguir haciendo. Y los procesos los vamos a seguir viviendo, pero para el Señor, en el Señor y por el Señor. Amén. Muy bien. Con ello pues cerramos, amados. Saludamos y bendecimos de una vez más a nuestro Moré con todo lo que ha sido pues la provisión del Padre en su favor, que es en nuestro favor también.
como amados, como pueblo, como gran familia, nos gozamos en gran manera. Y bueno, que nos deje a cada uno ese sabor maravilloso y también esa tentación de glorificar al Padre y de mejorar nuestras vidas cada día más. El compromiso mayor con lo que es la demanda de nuestro Padre y los tiempos que estamos viviendo, amado. ¿Okay? Bueno, antes de cerrar, quiero hacer un llamado a los que están allá, a los que están acá, amado, a Hadach. ¿Okay? Primero felicitamos en gran manera y bendecimos a todo el pueblo que ha estado correspondiendo. Este año, hablando del año secular que comienza, pues se abre una nueva fase en este sentido. Quisiéramos realmente que sinceremos, amado, ¿ok? Le pido por favor, ya con el hermano Eliezer, hermano Datiel, que va a ser bien importante que a partir de este mes que viene, ustedes y cada uno de nosotros reafirmemos el compromiso, ¿ok? Y el que no pudo este año y que está ahí, como dice, haciendo un desfase en esa lista, tome decisiones y diga, bueno, hermano, yo por ahora en verdad que no he podido y no puedo, entonces no me voy a comprometer ahorita. Cuando tenga la posibilidad lo hago y entonces así tenemos una lista ahí, como dice, limpia, ¿ok? Es lo que quisiera. Y que no sigamos marcando un compromiso que le estamos fallando eso al Señor, ¿ok? Porque esto es con el Señor, ¿ok? Entonces, seamos sinceros en ese sentido, seamos serios en ese sentido, responsables en ese sentido, y bueno, eso va a ser mucho mejor, ¿ok? Y cuando usted tenga bien hacer un aporte, que eso es maravilloso también, especial, y especial no quiere decir que es mucho, lo mínimo puede ser, pero usted lo quiere hacer, bienvenido, ¿ok? Y es una maravillosa manera, y que creamos unas disciplinas, que órdenes que necesitamos, que nada hacemos que está en una lista y no correspondemos. Entonces no es lo que queremos, ¿ok? Queremos responsabilidad, seriedad en esto, ¿verdad? Honra al Señor. Y eso tiene que ver con nuestra vida, ¿ok? Cuando decimos honrar, obedecer, escuchar al Señor, pero estas particularidades de vida, detalles, ¿cómo hacemos la vida? Eso no tiene gracia, amado, no tiene sentido, más bien es peligroso espiritualmente hablando. No hago nada cuando está en una lista y no correspondo. No, porque yo hice el compromiso, bueno, si hoy no puedo, sincerémonos, ¿ok? Entonces eso por favor lo dejo ahí, lo estaremos tocando ya en esta subsiguiente semana y si no lo puntualizamos personalmente, ¿ok? Pero quiero que cada uno valientemente, si así lo podemos decir, diga, mira hermano, yo verdaderamente pues lo lamento, si quisiera, X, lo que usted puede decir como argumento, si usted lo quisiera y si no, bueno, hablé con los hermanos Hadach, todos aquí nos amamos, hermanos, nos amamos y seguimos amándonos y eso no nos va a establecer diferencia, ¿ok? Pero sí queremos que tengamos una responsabilidad ahí porque deberíamos, honestamente, amado, y no debe ser muy largo, que ya lo planteemos, lo que llamamos un incremento, ¿verdad? ¿Cómo dice? Aumentar un poquito el pulmón. ¿Por qué? Porque ya lo que el año pasado, que fue cuando le dimos la primera fuerza, era $1. ¿Cuánto era $1? Fíjese que el año pasado, hablando para este tiempo, estaba como había empezado a subir en septiembre, octubre, y en este mes yo creo que estaba por ahí como quizás en 50, no sé, algo así. Pero bueno, los números no importa, pero sí la información, ¿ok? Sabemos que para aquel entonces era una cosa, hoy día es otra cosa, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a analizar y bueno, se podía determinar porque es parte también de una evolución que es necesaria, ¿ok? Entonces, pues, sin atropellar a nadie, sin que nadie nos sintamos, como dice, ofendido o afectado, ¿no? De la mejor manera, con toda la transparencia y con el amor del Señor, ¿ok? Vamos a hacer, como dice, cuentas limpias y, como dice, contribuyamos para lo bueno, para la paz y para lo que tiene significancia y que honra al Señor sobre todas las cosas, ¿ok? Es muy importante. Entonces, dejamos eso ahí. Bueno, amados, sea la gracia del Padre, bendiciendo a todos sus hijos y que sigamos pues viviendo todos estos milagros y todo este gozo maravilloso y viviendo los procesos que sabemos que el Padre está ahí, ¿ok? No nos dejemos, como dice, no salgamos de la cobertura del Padre para que los procesos los vivamos con la mano poderosa del Padre, ¿ok? Para que ese Teilín 40, 121, Isaías 41:10 y cada uno de todas esas expresiones que los estudiosos han dicho y dicen, ¿verdad? Que hay
esa palabra que está en Isaías capítulo 10, capítulo 41, verso 10, ¿verdad? Que habla no temas, está dada 365 veces en la Biblia. Quizá no con la misma palabra, pero sí con el mismo objetivo, con el mismo sentido. Uno para cada día. Y eso tiene un significado bastante valioso, ¿ok? Entonces, que no está exento, entonces ningún día de la mano poderosa de nuestro Padre en nuestro favor. Amén. Bueno, pues nos ponemos en pie, amados. A ti, Padre, sea la gloria y la honra una vez más. Gracias, Padre, gracias, Padre. Y que podamos traducir esta gracia en una vida de obediencia, una vida de atento el oído, escuchando tu voz, dispuestos, Padre, para honrarte, para glorificarte, pero también estar consciente, Padre, que es eso, que es glorificarte, que es honrarte, Señor. ¿Qué tiene que ver eso conmigo y cuál es mi acción, cuál es mi participación, mi aporte? Para sacarlo de la expresión y llevarlo a la vida, llevarlo a la práctica, llevarlo a la praxis, Señor. A esa evidencia, Señor, que tú mismo veas, Señor, evalúes y con ello, pues, Padre, sea glorificado verdaderamente y la vida de cada uno sea bendecida, Señor. Por ello, pues, Padre, suena de mucha responsabilidad todos estos acontecimientos, todos estos procesos, todos estos milagros, que lo que nos llama es a mayor compromiso, Señor. Que así le demos la mejor lectura, Padre, porque también tendremos mayores resultados, tendremos mayores bendiciones y con ello, pues, Padre, mayor servicio y mejor servicio a tu obra, Señor. Hay tantas cosas por hacer que debemos hacer y que podemos hacer, Señor. Para ello, pues, necesitamos esa provisión de ti y esa correspondencia de nosotros como hijos, como creyentes, a todo lo que tú nos impartes en tu palabra, a través de cada uno de los procesos, a cada una de las vivencias y cada uno de estos tiempos de comunión maravillosa que tiene que ver con el desglose de tu palabra santa, Señor. Así pues, Padre, que la gloria y la honra sea para ti. Bendito sea, Señor, una vez más. Sigue obrando, pues, Padre, en la vida de cada uno de los que estamos convalecientes, que estamos en el proceso. Y de esta manera, pues, Padre, creo que ninguno escapamos de los procesos, para algunos de una manera, otros de otra, porque los aspectos y los procesos tienen muchos aspectos, Señor, que no necesariamente tienen que ver con casos de salud, sino que tienen que ver con muchas cosas, como familia, como seres humanos que pisamos esta tierra y que nos desenvolvemos todos los días, Padre Santo, por la gracia, por la misericordia y por tu amor, Señor. Por eso, pues, Padre, que en cada uno de esos procesos tengamos a bien reconocer que tú no pierdes el control, que tú tienes el control de todo, en la medida que nosotros estemos en tus manos poderosas, Señor. Bendito seas, Padre, que la gloria y la honra sea para ti. Así, Señor, oramos, pues, por cada una de las familias, por cada uno de los integrantes de esta preciosa comunidad, los justos de las naciones. Oramos por nuestros familiares, Señor, que podamos hacer esa luz encendida, que tengamos bien ese llamado, Padre, y esa posibilidad u oportunidad aprovechada de también ser referente, Padre, de los tiempos que vivimos y de lo que se gesta, Padre, en el mundo espiritual, en el contexto espiritual, atendiendo, pues, Padre, de los tiempos proféticos, Señor. Así, Padre Santo, también tomamos ocasión para orar a ti por este país, nuestro país, oh Señor, con tantas connotaciones especiales como creación que tú has dado a este pueblo, a esta nación. Y oramos, pues, Padre, por todas estas convulsiones que de alguna manera inquietan, perturban, Señor, y que trastornan, Señor, y detienen muchos procesos que un país tiene y que debe fluir, Padre Santo, para bienestar de la comunidad, de la ciudadanía y de lo que es el desarrollo del país, Señor. Por eso, pues, Padre, oramos agradecidos y puestos en tus manos y que nosotros tengamos bien el discernimiento apropiado para desenvolvernos, Padre, siempre honrando y glorificando tu nombre y viendo vida en obediencia, Señor. Así pues, Padre, gracias damos y así lo hacemos llegando por los méritos de tu Hijo amado Yehoshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, amados, shalom, shalom y bendiciones. Un abrazo para todos y que el Padre siga bendiciendo.